respeto a guardar sus elementos. Gracias. Iniciamos. Buenos días, un gusto poder saludarles a quienes están de manera presencial y también a quienes nos siguen en este momento por las redes sociales del Museo Regional de Chiapas. Gracias, muchas gracias por su compañía, su asistencia a esta conferencia que de verdad ha generado mucha expectación y nos han preguntado mucho sobre la transmisión, sobre la disertación aquí en las instalaciones del Museo Regional. Y finalmente llegamos a este día. Hoy, antes de presentar a la ponente, quiero que les demos un fuerte aplauso, por favor, a la maestra Aide Orea Magaña. Bienvenida. Muchas gracias, nos da mucho gusto recibirla porque hoy va a platicarnos sobre la conservación de las pinturas murales del edificio 1 de la zona arqueológica de Bonampak. Un tema que hoy finalmente llega a su día. Pero fíjate, Aide, que en sesiones anteriores ya se venía como haciendo contexto de este tema con algunas preguntas con Alejandro Tobalín, con Sofía Vincemín. Entonces dijimos, bueno, esperaremos a este día para que Aide nos aclare muchas dudas de la conservación de estos murales. Rápidamente voy a leer un extracto de su amplia semblanza. Aide Orea es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la INCRIM, maestra en Historia de la Arquitectura por la UNICACH y de especialización en Conservación de Pintura Mural en 1989 y Edificios Históricos en el 99 por el ICOMOS en Roma. Profesora del Seminario Taller de Conservación de Obra Mural y del Seminario Taller de Conservación Arqueológica en el CRIM, eso fue entre 86 y 2013. Ha coordinado proyectos importantes de conservación de pintura mural, relieves en piedra, estuco, arquitectura de tierra, en zonas arqueológicas, en monumentos históricos de Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán. Ha desarrollado proyectos y asesorías en Estados Unidos, en Belice, en Ecuador, en Perú, en Guatemala, también para el National Park Service, para el Getty Conservation Institute y para el ICROM, así como el World Monuments Fund. Actualmente, Aide Orea se encuentra a cargo de la sección de conservación del Centro INAH Chiapas. Nos honra su presencia, la admiramos, la apreciamos, así que le dejamos la palabra sin más preámbulo a Aide Orea Magaña. Bienvenida nuevamente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a platicar un poco de los últimos trabajos realizados en Bonampak. Por desgracia, ya como pueden ver en el pizarrón, ya fueron en 2013. Hace mucho que no podemos regresar, pero bueno, durante este tiempo se hicieron muchos trabajos. Y además, yo tuve la suerte de regresar a un sitio donde me tocó iniciar mi trabajo como restauradora, recién egresada de la Escuela de Restauración. Me invitaron al primer proyecto en los años 80 y me tocó después ya regresar muchos años a hacerme cargo de la conservación de estos murales, lo cual fue un privilegio. Entonces, les voy a hablar de estas temporadas que hicieron en 2009 a 2013, en las que lo que hicimos fue resolver básicamente el problema de deterioro que se había dado por los sismos que habían afectado en 2007 las pinturas murales. Entonces, en 2009 se empieza la primera fase del proyecto en respuesta al sismo de 2007. En 2007 se hizo la Coordinación Nacional de Restauración, mandó una serie un equipo de restauración que estuvo junto con Alejandro y su equipo para analizar los problemas de deterioro del edificio y de los murales. Entonces se realizaron estudios estructurales del basamento en el que se encuentra el edificio, levantamientos arquitectónicos y se hicieron la conservación de estelas, altares, se dio mantenimiento a las cubiertas, se consolidaron los muros del templo 1, se realizaron estudios de colorimetría y estudios con geografía. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos. Entonces, bueno, empezamos con un registro arquitectónico de todos los deterioros que se encontraban en el edificio. Más o menos son los trabajos que se hicieron, ubicando los murales dentro de un plano arquitectónico, alzados, todo esto. Todo eso también nos los pidió el ingeniero Santoyo, que por desgracia ya murió, que colaboró con el proyecto. Aquí también está Freddy Corso, que también estuvo a cargo de esta visita
Y bueno, ya hicimos el levantamiento concreto del estado de conservación de los murales, con unos dibujos en una escala, imprimiendo cada una de las grietas. Lo que le pasó a los murales fue que se agrietaron, se rompieron, muchas grietas se abrieron y cayeron fragmentos. Y primero estábamos muy preocupados pensando que esos fragmentos de pintura mural eran de los originales. Aquí están los restauradores haciendo todo el levantamiento midiendo, dibujando, fotografiando, y una joven arquitecta que estuvo con nosotras trabajando durante un buen tiempo, ¿no? Registrando todo esto en planos, alzados, etc. Entonces, bueno, la idea era registrar todos los daños que se habían dado y apuntar qué era lo que había ocurrido. Aquí podemos ver fachada, todas las grietas, y más o menos registrar esto. Y nos fuimos dando cuenta que básicamente las grietas antiguas que había tenido el edificio por dentro y por fuera se habían vuelto a abrir. No había habido muchos daños nuevos, por suerte. Casi todo lo que se había caído de pintura eran rezanes, lo que le llamamos rezanes, que son colocar una pasta de cal arena donde hay esas grietas y meter color. Y se metió el color, como les platicaba, me tocó trabajar en los años 80 con una técnica que se llama rigatino, que son unas rayitas. Se pintan unas rayitas básicamente para identificar la nueva pintura de la antigua. Esto es un proceso que es un criterio de la restauración, de identificar siempre la intervención de los restauradores del original. Y de ese modo nos dimos cuenta que muchas de lo que se había caído, por suerte, eran las intervenciones de los años 80. Y bueno, se aprovechó la temporada para hacer un mantenimiento de todas las cubiertas que estaban ya muy deterioradas. Como ya sabemos, por desgracia, nosotros tenemos poco presupuesto, y cuando tenemos un poco de presupuesto, pues hay que meterle a todo, ¿no? Entonces se dio mantenimiento a cubiertas que están protegiendo estelas. El sitio también, si ya ustedes estuvieron en todas estas conferencias, ya les platicaron que cuenta con una serie de estelas maravillosas, con un labrado muy fino, de una calidad extraordinaria, que hay que proteger de la lluvia y del sol, y esto se hace tapándolas básicamente. Entonces siempre nos preguntan luego a los conservadores si metemos biocidas, no sé qué. Toda esa historia ya pasó. Ya actualmente no se aplican biocidas sobre las superficies de la piedra. Y actualmente aquí tenemos la estela, no sé si no se ve el curso, ¿verdad? Está la estela, ahí la uno, ¿verdad? Y que es una estela divina y que tiene un labrado precioso, y se protege con estos techos, y en tanto la lluvia no caiga sobre las piezas, ya no crecen algas, que son básicamente estos microorganismos verdes que las tapan, ¿no? Entonces es muy importante este mantenimiento de las cubiertas que se coloca. Aquí estamos viendo en otra de las estelas para acceder al edificio, al templo 1, perdón. Y bueno, un poquito una foto antes, que ya estaban muy dañadas las cubiertas, y las nuevas que se colocaron. Y aquí otro ejemplo que también era muy importante, porque en una subestructura Alejandro había encontrado un relieve de estuco que no se veía mucho, estaba muy oscuro, y también se cubría mucho con microorganismos porque no había luz. Y con la otra cubierta que se puso, ya hay iluminación, y esto impide que las algas crezcan, no hay condiciones para el crecimiento de las algas, y simplemente con este cambio de cubierta pues ya se puede distinguir el personaje. Entonces, bueno, quisimos hacer una unificación de las cubiertas que estaban en el sitio, que había de diferentes materiales, y lo que hicimos fue que todas fueran del mismo material, que básicamente es un material que se llama policarbonato, que es más o menos un plástico más o menos resistente. Entonces se trabajaron estos relieves de estuco que estaban bajo estas cubiertas, que antes eran de materiales un poco que no permitían que pasara la luz, y por ejemplo el personaje que no estaba un poco deteriorado por la humedad y por los microorganismos, se lavó, se limpió, y ya quedó muy evidente de qué se trataba, lo cual también me ayuda, digamos, a la visita para entender qué estamos visitando. Entonces en esta subestructura hay unos relieves de estuco de una gran calidad que se pueden comprender ya también por el público, ¿no? Entiendo que es un jugador de pelota, ¿no? Que tenía aquí su cinturonzote, y
y pues permite ya comprender de que estamos observando como visitantes, ¿no? Otro caso de otro relieve de estuco también de otra subestructura descubierta también por Alejandro, que también se limpió y podemos ver ya en la foto ya después de la limpieza y se le cambió la cubierta. Entonces se pusieron este tipo de material para que el agua que escurriera se absorbiera y no pasara a la subestructura. Eso fue un experimento, tendríamos que haberle puesto mezcla porque luego descubrimos que muchas de estas piedras se nos fueron para abajo, pero bueno, son de los primeros trabajos que empezamos a hacer ahí. Y otro tema importante fue este techo, que este techo está colocado ahí sobre el edificio desde hace siglos. Está desde los 70s, 60s, ¿verdad? 60s. Y pues siempre se descubrió el edificio y se colocó este techo y no se había tomado la decisión de consolidar, que no sé si Alejandro ya les platicó, pero bueno, nos sacó en todo este transcurso que se consolidara ya la cubierta. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, lo cual era importantísimo para que el edificio ya estuviera estable. Entonces, a lo que se hizo al menos por nuestra parte, porque obviamente ese es un trabajo al que le toca al área de arqueología, fue todos los tensores que estaban sueltos. Ya alguna vez este techo, hay fotos de los 80s donde el techo se levantó y salió volando. Entonces el viento ahí es brutal, entonces había que asegurar todo este techo. Y pues todos los tensores se cambiaron y se arreglaron para que no ocurriera otra vez una cosa del estilo, ¿no? Entonces, ya como les contabas, es este registro de los deterioros que ocurrieron en ese momento. Y aquí en esta foto podemos ver cómo ese cachito que se cayó, no sé si ustedes alcanzan a ver las rayitas, que es el famoso rigatino del que les estaba platicando. Entonces, estas son grietas que estuvieron resanadas desde los años 80 y que con el sismo, por suerte, se resanó con cal y arena, que es un material más suave que incluso los aplanados originales, que también son de cal y arena, pero que ya se fraguaron hace más de 1000 años y por lo tanto son muy fuertes y resistentes. Y nuestra intervención debe ser más suave, menos fuerte. Los materiales deben tener una resistencia mecánica menor a los originales. Entonces, todas las resanas se cayeron, muchos se cayeron de los resanes que se hicieron en los 80s, y los notamos porque tienen estas rayitas, que es lo que marca esta reintegración hecha en el pasado, ¿no? Y pues así fue que nos dimos cuenta que el mayor daño no fue sobre las pinturas murales, sino sobre la intervención anterior. Entonces eso pues también fue como un respiro, ¿no? Porque no se dañaron tanto los murales. Entonces bueno, aquí marcando, digamos, con fotos contrastadas en blanco y negro todas las grietas que íbamos observando, de las cuales muchas se cayeron estos pedacitos de resane. Y también ahí nos dimos cuenta que muchos de los resanes que habían hecho en los 80, no sé si ven la espátula ya, acá ya entró prácticamente toda la espátula, o sea, teníamos grietas de este tamaño, ¿no? O sea, más o menos 6 espátulas de este tamaño. Entonces, que no se habían rellenado, o sea, solo habían inyectado por encima y no habían rellenado todos estos huecos, que se hicieron muy evidentes cuando se cayó la pintura en las grietas, los resanes, perdón, no la pintura original, sino los resanes. Ahí podemos ver algunos resanes limpios, que los limpiamos para ir viendo cómo, quitando la reintegración para ver hasta dónde iban todo el sistema de grietas. Y pues aquí podemos ver que hay unos huecos gigantescos atrás, ¿no? Entonces, esos huecos, por suerte, esto es, como pueden ver, no hay pintura, es un resane anterior, también colocado en los 80s. Y pues nos dimos cuenta que había que inyectar más profundamente los muros para poder consolidar el edificio. Que toda la consolidación, le llamamos consolidar a un proceso en el que vamos a hacer que los materiales al interior de un muro que están sueltos se compacten y se hagan más resistentes. Insisto, no deben ser más resistentes que el original porque estamos en una zona sísmica y puede haber nuevos movimientos y no debemos generar ahí, digamos, una especie de material rígido que todo lo demás truene. Entonces lo que truena es la pintura mural de Bonampak, ¿no? La original. Siempre tiene que ser más suave, pero digamos que el proceso de fraguado de los materiales que nosotros utilizamos nunca va a llegar a la dureza de un fraguado de un aplanado de cal arena que se colocó hace 1000 años y que es de una, digamos, una excelencia en cuanto a técnica
Entonces, bueno, se hizo ya esta consolidación, se fueron inyectando todos estos huecos con mezclas de cal y arena y hicimos lo que le llamamos morteros hidráulicos. ¿A qué le llamamos morteros hidráulicos? La cal y la arena necesitan la cal aérea, se llama aérea porque fragua con el aire. Y tuvimos que utilizar mezclas con un poco de lo que llamamos polvo, en este caso usamos piedra pómez, molida muy fina, y se hace un mortero que fragua a pesar de que esté metido dentro de una grieta y que no tenga acceso al aire, porque si no, la cal nunca fragua. Nos acaba de pasar en Palenque una cosa muy interesante, se sacó estamos trabajando en Palenque actualmente, se sacaron unas piedras que estaban sueltas, adentro había mezcla, y es mezcla que pusieron los mayas de hace 1000 años y estaba sin fraguar, porque nunca le llegó el aire. Entonces es interesante, también me había contado alguna vez un arquitecto en arquitectura colonial, que en rellenos muy profundos donde se tapó y nunca llegó el aire, la cal nunca llegó a endurecer. Entonces, para que esto no ocurriera en los materiales que estábamos introduciendo, lo que decidimos fue hacer un mortero que le llamamos hidráulico, o sea que fragua con el agua que se le añade a la mezcla, la cal, la arena y el polvo de piedra pómez, hace un mortero que sí endurece en condiciones de poco acceso al aire. Entonces, nos pasamos como 6 meses inyectando, así toneladas de material, ¿no? Entonces, pues aquí grietas más pequeñas, grietas más grandes, en fin. El tema básicamente de la propuesta de intervención se reducía en un primer momento a una consolidación y no habíamos visto el tema de la limpieza, creo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como pueden ver, había grietas. Aquí esta foto, bueno, lo que me interesa era, estábamos con una lámpara y del otro lado del muro salía la luz. O sea, los muros divisorios entre los cuartos de estas pinturas murales, la luz salía de un lado del muro al otro, entonces había que rellenar un montón, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, insisto, todo el mundo nos pasamos inyectando toneladas de material. Y recolocando algunos fragmentos originales que se cayeron, ya más o menos habiendo rellenado toda la grieta, estos fragmentos se van colocando y se van adhiriendo con morteros de cal arena también, mezclas de cal y arena. Y esa arena caliza como la arena local con la que se construyó todo esto. Uno como conservador siempre va a imitar los materiales de construcción originales, no metemos, digamos, materiales ajenos, tratamos de seguir el sistema constructivo, sobre todo si fue adecuado. Bueno, cuando no, sí hay que hacer modificaciones, pero más o menos esas son reglas de trabajo. Entonces, aquí pueden ver los grandes huecos que había atrás de la pintura y cómo va el restaurador colocando mortero y recolocando los fragmentos como un pequeño rompecabezas, ¿no? Para posteriormente terminar de cerrar. Y aquí podemos ver toda esa grieta que les estaba enseñando que se inyectó y se consolidó sin la reintegración y con la reintegración, porque tampoco es la intención que esa intervención sea tan evidente. Debe ser evidente así, cerca. O sea, es un cuarto muy pequeño. Los cuartos de Bonampak, del edificio 1, son cuartos pequeños. Para, digamos, hacemos unas reintegraciones muy pequeñas, entonces si ustedes se suben a la banqueta y se acercan como medio metro, las van a ver, pero si ya están donde normalmente el visitante se para verlas, no las aprecia. Ese es un poco el juego que hacemos como conservadores, pero deben de apreciarse a cierta distancia. Entonces, bueno, después se hizo una limpieza general de polvo y telarañas, que la verdad es que no habíamos hecho porque lo primero era estabilizar toda la pintura mural. Y ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta, cuando hicimos esta limpieza, que había muchas zonas que todavía tenían muchos carbonatos. Los carbonatos son unas sales que en los años 80 fue el gran proyecto de restauración de las pinturas murales, tapaban porciones completas de esta pintura mural y no permitían apreciar ni las imágenes, ni las figuras, ni nada. En los 80 estuvimos trabajando como 5 años, les digo, a mí fue el primer trabajo que me tocó ser parte de un grupo enorme de restauradores.
que se liberó la pintura mural. Y pensábamos que ya no necesitaba mayor cosa. Y nos dimos cuenta que no, había todavía necesidad de pulir toda esa limpieza todavía más. Entonces, bueno, otro problema que tuvimos fue que empezábamos a inyectar y nos dábamos cuenta que se nos iba el material y nunca rellenábamos nada. Entonces empezamos a ver que las banquetas que están en los cuartos estaban huecas y por ahí se nos estaba yendo el material. Las grietas bajaban hasta la banqueta y luego había grandes huecos, aquí podemos ver, por donde se estaba yendo todo el material y salían hasta abajo. Y luego después todavía más abajo, con lo cual empezamos a pensar que esto a lo mejor podía ser que se estaba yendo a un hueco que podía haber sido, y ya después ya lo comprobó Alejandro, una tumba. Entonces dijimos, estamos consolidando al señor X, al señor que haya construido que se hizo su tumba allá abajo, le estamos llenando su tumba de cal. Entonces imagínense, pues tenemos que pararle ahí, ¿no? Entonces lo que hicimos fue abrir las banquetas, que son unas banquetas que se pusieron en una restauración de tantas ya ni me acuerdo, Alejandro, ¿tú te acuerdas cómo eran esas banquetas? Pues eso los cavó Pablo Abreu en los 60s, ¿no? Y ya dejó limpio el interior para que se ventilara. Sí, la idea era que se ventilara, pero bueno, pues más bien por ahí había un montón de grietas. Además dejó unos huecos de ventilación, exactamente como dice Alejandro, entre cuarto y cuarto, y por ahí bajaban las grietas y se estaba sentando el muro. Entonces lo que hicimos fue, ni se estaban ventilando de nada porque no había ni por dónde hubiera circulación de aire, fue abrir esos huecos, encontramos esos hoyos que eran los ventilaciones, con una piedrita que estaba a punto de colapsar y ahí caían, exactamente ahí iban todas las grietas que se estaban asentando. Entonces decidimos que todo esto lo íbamos a consolidar, a cerrar, y por dentro estaban este tipo de piedritas ahí abajo, sosteniendo todo el muro, imagínate. Entonces había asentamientos de los muros y esos estaban dañados. Entonces, y estos palitos, también habían puesto unos palitos ya todos podridos, que también estaban ya a punto de caerse. Entonces, pues quitamos todo eso y se rellenaron todos los huecos y se metieron ya piedras para rellenar todo el hueco y tapar y que no hubiera un asentamiento de estas grietas, no siguieran asentando el hueco, todo el hueco se rellenó y ya para que no hubiera ese problema. Entonces así quedó, ¿no? Entonces pues ya se cerraron todos esos huecos y pues todo ese es un trabajo que no se ve bonito, digamos para exponerlo a un público, pues dicen, qué aburrido, ¿no? Qué feo, ¿no? Pues, rellenar huecos y demás, pero es parte de nuestro trabajo. Y ya en el exterior trabajamos muchos estucos que tiene mucha decoración de estuco. Había muchas juntas que estaban de los sillares de la estructura estaban sueltas y pues decidimos retirar la mezcla y meter mezcla nueva. Se ve grisácea, pero insisto, todo es cal arena. Aquí afuera no necesitábamos usar ninguna mezcla extraordinaria, era arena y cal aérea normal, ¿no? Porque están al aire y se trabajó perfectamente bien la cal. Y se trabajó toda la pintura mural que está al exterior del edificio, que tiene también restos de pintura, son poquitos, pero es interesante. Y los relieves de estuco, que tampoco se les había dado mantenimiento y que tenían mucho cemento. Entonces se retiró el cemento y se conservaron todos estos relieves. Pues ahí van los trabajos por fuera, las juntas. Y también las cornisas estaban sueltas, muchas piedritas, cuando empezamos a caminar sobre la cornisita para... ¡Madre de Dios! Entonces a consolidar un poquito ahí, ¿no? Y pues básicamente se hizo un trabajo de repunteo ahí. También más o menos así ya quedó, ¿no? Entonces esa fue como la primera fase de entrarle. Y a ello entró el arquitecto Santoyo, ahí está Freddy, y vino a acompañarnos para hacer una evaluación de todas las grietas, de todo lo que estaba ocurriendo en el edificio, porque bueno, si había daños más graves ya no corresponde a los restauradores, le corresponde a los arquitectos o a los ingenieros. El ingeniero Santoyo ya murió, era una persona excepcional, él estaba a cargo de toda la restauración
recuerda que le hicieron unas grandes lumbreras, que estaba sentada, la catedral estaba toda chueca. Él fue el que la enderezó, digamos, su proyecto. También colaboró con la Torre de Pisa. O sea, el ingeniero Santoyo era una luminaria, que por desgracia ya no está con nosotros, pero nos enseña muchas cosas a Freddy y a mí. Y bueno, ahí estaba el ingeniero Santoyo haciendo su análisis estructural. Y también se hicieron estudios de colorimetría. ¿En qué consisten estos? Es ver el color, si se está modificando, y esto se hizo sobre la pintura mural. ¿Por qué? Porque había mucha insistencia de parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de que los murales estaban decolorando. Y pues esas son como apreciaciones subjetivas. Llegaba mucha gente, se están decolorando. Y dices, bueno, pues la única forma en que se están decolorando, porque es una pintura que está recubierta de una capa de carbonatos muy gruesa, es que se esté creciendo esa capa de carbonatos y que se estén tapando las figuras. Entonces se hicieron estos estudios con este equipo, que es un colorímetro. Se va midiendo el color, o sea, te va dando exactamente un rango muy concreto de cómo los colores fusionan luz. Hay muchas formas en las que uno aprecia el color, pero nuestros ojos nos mienten. Entonces se usa un equipo que te da un rango, un valor, y se regresaba a esos mismos puntos durante 1 o 2 años. Por desgracia, ese proyecto las restauradoras no le dieron continuación y no lo concluyeron, pero al menos de los 2 años que estuvieron en el seguimiento nos dimos cuenta que no había ninguna modificación en el color. Entonces, bueno, no pudimos hacer un estudio así ya muy bien, con un seguimiento correcto, pero por cuestiones personales de las restauradoras no continuaron, pero al menos tuvimos esos 2 años de mediciones. Y el doctor Ortega también vino con lo del georradar, precisamente por lo que comentábamos, que la casa nos estaba yendo por aquí, por allá, por acá, y encontró que había le llaman disturbio, anomalía. Y ya a partir de esa información, pues entraron los arqueólogos, encontraron una tumba. Entonces, nosotros ya paramos de estar inyectando cal y arena, porque pues, íbamos a ir a bañar al personaje que encontraron los arqueólogos posteriormente, y que bueno, ya fue un gran descubrimiento que no sé si también ustedes ya platicaron de este evento, ¿no? Entonces, bueno, este es el equipo, y aquí está el doctor Ortega, que es muy latoso, pidieron que le subiéramos todo, le bajáramos todo y que hiciéramos todas sus evaluaciones, y ya con esa información pues trabajaron posteriormente el área de arqueología. Y también le platicamos a Freddy y todo lo que estaba ocurriendo y que estábamos preocupados, ¿no? Y bueno, ya a partir de 2010 la atención se centra básicamente en la pintura mural, porque antes, como les decía, fue atender todo lo del sismo. Entonces aquí se hizo otra vez un registro de deterioro, las cubiertas, pruebas de limpieza, y empezamos a hacer estudios de la pintura mural con diferentes luces. Iniciamos un proceso ya formal de la limpieza de los murales. Rezar de la integración. Bueno, las cubiertas ya les platiqué, me lo paso rápido. Eso se tiene que hacer cada año y ahora lo hacemos cada 1000 años. Entonces ya se imaginarás cómo está eso, pero bueno. El edificio también, mantenimiento constante, procesos de limpieza, y nos dimos cuenta de que había se estaba mojando mucho el edificio por cómo le incidía la lluvia. Entonces se decide, en esos muros por interior ahí había como formación de sales nuevas. Entonces lo que decidimos, fue armar estas cosas raras que son un poco extrañas, pero básicamente es porque el techote no tiene el alero suficiente para que el agua no incida. Realmente lo que hay que hacer de fondo es cambiar ese techote, pero bueno, para cambiar ese techote se necesita mucho dinero y por el momento el sitio no está recibiendo ningún recurso suficiente como para que se haga un proyecto de esas dimensiones, ¿no? Apenas tenemos para hacer unas cositas por ahí mínimas, ¿no? Entonces, bueno, se pusieron estas cosas que no son muy lindas, pero están evitando que se estén mojando estos muros, ¿no? Y otra vez llegamos a nuevos registros y nos empezamos a dar cuenta que con luz rasante es una luz que se pone de ladito, toda la textura que todavía conservan los murales y todo eso que ustedes están viendo ahí son sales.
sales que no se terminaron de retirar cuando se hizo la primera restauración que les comentaba que fue en los años 80. Aquí pueden ver claramente capas de carbonatos muy gruesas, que fueron las que se retiraron en aquel momento y que tapaban por completo los murales. De estas solo sobreviven en la parte, o persisten más bien, en la parte inferior de los muros, y vean el grosor que tienen. Son gruesísimas y son durísimas. Cuesta mucho trabajo retirarlas. Otro problema que nos daba para la limpieza es toda esta, o sea, no es una superficie que se hizo con una regla y ¡pum!, ¿no? Hicieron un muro, sino que es un muro que tiene muchas deformidades, y cuando uno está trabajando con las herramientas para la limpieza, esto dificulta mucho el proceso. Y nos hizo también comprender la técnica pictórica, que aquí creo que es muy evidente. Esta foto, hay un fondo amarillo, después tenemos un fondo rojo o raya roja, y hay zonas aplicadas con otra técnica, que podemos ver en verde, que están tapando. Esto nos habla de la técnica pictórica. Siempre se ha dicho que los murales de Bonampak, o se decía, ya no, hace mucho que ya no, eran frescos. Sabemos hoy que no son frescos, que se utilizaron aglutinantes. A eso se refiere a un adhesivo con el que tomaron los colores para pintar. Pero hay zonas como la zona amarilla y la zona roja que pudieron haber sido colocadas cuando pintadas, cuando el muro todavía estaba fresco, y que tienen una resistencia distinta a estas aplicaciones. Estas son, por ejemplo, unas plumas de Quetzal, que están en un personaje, que se pusieron en un momento posterior, y aquí se ve clarito en la foto. Entonces, esas tienen menor resistencia cuando se hace la limpieza, pero nos hablan de cómo fue pintado los murales de Bonampak, ¿no? O sea, usaron diferentes técnicas pictóricas. Y aquí, bueno, insisto, tienen textura, todo eso hace muy compleja la limpieza de la restauración. Se hicieron algunos estudios con luz ultravioleta, tampoco nos dan mucha información, la verdad, para ser sinceros. A veces hasta los hacen más bolas porque no entienden ni qué está viendo, aquí lo podemos ver. Y con luz infrarroja se ve un poquito más de información. Aquí pueden ver algunos detalles que medio se ven mejorcito con luz infrarroja que con luz normal. Y bueno, que apuntaban a guiarnos un poco en el proceso de limpieza, ¿no? Aquí otra de las imágenes con luz infrarroja. Y pues esta es la foto con luz infrarroja ya trabajada en la computadora, ¿no? Aquí otra, este personaje que apenas se vestía, la verdad es que aquí la luz infrarroja tampoco nos vamos a ver mayor cosa, y ahorita que veamos la foto de después de la limpieza ya van a entender que es un personaje pelado con un gran penacho que tiene sus manitas hacia adelante y que así no entiende ni qué está viendo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del estudio es conocer, de los estudios que se realizaron, fue con la composición y estructura química de las sales y las concreciones sobre los que estaban tapando la pintura mural, porque si yo sé qué composición tiene, el químico sabe qué procedimientos son los más adecuados para la limpieza, y identificar los materiales constitutivos, o sea, los originales y las técnicas. Para ello se empleó fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Entonces aquí está el químico, muchos de ustedes lo conocen, es Javier Vázquez, que tiene toda la vida en el INA, él está en la Escuela de Restauración, y tomó una serie de muestras, y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, la capa de carbonatos que todavía se encuentra encima de la capa pictórica es la roja, o sea, llegan a ser milímetros, con lo cual la limpieza, insisto, es sumamente difícil. Y bueno, aquí son los análisis de las sales. Aquí había muchas zonas donde, por ejemplo, este edificio entraron muchos murciélagos cuando no hubo ningún cuidado, cuando recién se descubrió aquí. Tenía excremento de murciélago, y luego había carbonatos que volvían a escurrir del muro el edificio porque no se había puesto el techo, había humedad, y volvía a haber concreciones de sales sobre el excremento del murciélago. Entonces estas zonas negras eran capas de excremento con carbonatos que tapaban y daban unas manchas negras en la pintura mural, y no entendíamos de qué se trataba. Los de abajo son los picos de la composición, magnesio, calcio, o sea, y el químico lo arma carbonato de calcio
la composición de todas las calizas del lugar, y las sales también están compuestas de estos materiales. Le llaman mapeos elementales, entonces cada elemento tiene un brillo distinto y nos va marcando la composición de los materiales, ¿no? Entonces, las concreciones salidas, pues salinas ahí de acuerdo a los porcentajes, otra vez tenemos calcio, magnesio, oxígeno, y el químico arma la estructura química, nos hace ese trabajo, digamos, de armar la molécula y nos dice, estos son carbonatos de calcio y magnesio hidratados y tal y tal, y lo que vamos a utilizar para retirarlos son estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, sigo con los análisis. Y es las costras que les decía negras, que tapaban la pintura mural y que prácticamente no permitían que se viera atrás de ellas, ¿no? Pues bueno, todo el análisis químico se fue haciendo todo un mapeo y ahí el químico va tomando las muestras y describiéndolas y explicándonos la composición química de cada zona y los pigmentos que va encontrando. Y aquí otra vez lo que les platicaba de la técnica pictórica, que está muy bonita, esta foto me encanta porque pueden ver la imagen que tiene rojo abajo y azul, y en la estratigrafía se ve perfectamente claro. Este sí es el aplanado original, el blanco, el rojo está en naranja y el azul está encima. Entonces vamos viendo la secuencia pictórica, pusimos primero este color, luego el pintor puso este otro encima, luego metió otro y así logró este tono. Entonces eso nos va diciendo cómo se pintó y cómo lograron los colores. Bueno, nos acompaña también Nora Pérez, que es otra química que trabaja en el instituto. Ahorita está ella en estéticas y ella estuvo trabajando, en ese momento ella estaba en la coordinación de restauración y nos apoyó con la parte de los análisis geológicos también para identificar las sales, el deterioro que están teniendo los dinteles, que no terminamos de entender, que ahorita sigue trabajando otra restauradora en su doctorado porque tiene un deterioro muy extraño que no terminamos de comprender, se está como rompiendo la piedra, pero lleva muchos años en este proceso. Y bueno, aquí ya estamos viendo cómo empezamos a hacer las primeras pruebas para eliminar los velos de sales. Aquí pueden ver alrededor todo blanquecino y la zona donde se hizo la prueba. Y ya se retiró una capa ligera de carbonatos. Bueno, ya en broma les decimos carbonatos porque nos cuesta mucho trabajo quitarlos. Me van a censurar. Entonces, lo de las concreciones oscuras, que les digo que son horrorosas y que no permiten que se vea nada abajo, ¿no? Y bueno, ya leyendo todo el expediente que está en la Coordinación de Restauración en México, tiene un expediente de todas las intervenciones que han hecho. Pues hay barnices, le echaron cemento duco, que era un material que se usaba en los años 60 para consolidar, le echaron primal y paraloid, que son dos acetatos son metilmetacrilatos, son materiales que se usaron también para como barnices y consolidantes, y además abajo las sales. Entonces es un relajo quitar todo esto para limpiar además las sales. Entonces teníamos que usar diferentes solventes y se aplican, esos solventes se utilizan, no se usa el solvente así porque están en un cuartito cerrado, donde hace un calor de la chifusca y donde un solvente así lo único que estarías haciendo es, si no traes una mascarilla, es poniéndote un toquezote así espantoso, ¿no? Entonces lo que se hace es, se meten los solventes en geles y con esos geles se retienen los materiales, actúan sobre la superficie, retiran estos materiales y después ya entramos a trabajar sobre las sales, porque si no, nunca llegamos a las sales porque están, digamos, barnizadas de todas estas cosas que no nos impiden limpiarlas. Entonces, aquí tenemos las pruebas de limpieza que se realizaron, como les había enseñado. Empezamos a hacer varias pruebas con diferentes métodos, tuvimos que hacer muchos métodos distintos. Le llamamos mecánica, o sea, retirando con una herramienta, con el bisturís, que va uno desbastando las capas de sales. La restauradora, como ven, está usando lentillas porque tiene uno que tener mucho cuidado para no dañar la superficie de los murales. Con geles, lo que les platicaba, se pone una capa de un material geloso, es carboximetilcelulosa, otros materiales, se le añade el solvente, se coloca y se le deja actuar, y después con la herramienta mecánica se va limpiando y se va retirando
la mugre, lo que sea, ¿no? El barniz. Aquí se hacen con pulpa de papel, la pulpa de papel se impregna con el solvente, se pone un plástico para que no se evapore, se deja actuar durante un tiempo y posteriormente entra ya en una de estas manchas negras que les comento, ya se reblandece lo suficiente para que con el bisturí pueda uno irla retirando. Pero insisto, cada zona pedía cosas distintas. Había zonas que se quitaban muy fácil incluso con llamamos bisturí de madera, o sea, a la madera le sacamos punta y le hacemos como una herramienta para desbastar, a veces con bisturí, a veces con mototool, ahorita vamos a ver. Y es un cuarto pequeño, insisto, entonces tenemos ahí muchos ventiladores que creo que ahorita están aquí en el museo, nos están sirviendo para la colección porque estaban ventilados. Y o una herramienta, ya le llamamos pieza de alta o mototool, para que usan los dentistas para desbastar con fresas de diamante. Entonces la dureza de las sales es tal que requiere una fresa. Fresas son las puntitas esas que se le ponen a los mototools, con lo que le meten a uno en la boca cuando le quitan a uno le hacen un hueco en la muela. Los dientes son de lo más duro que hay, son fresas de diamante. Entonces se utilizó también esta herramienta todo el tiempo para la limpieza. Entonces, para la limpieza química usamos diferentes ácidos orgánicos, porque son ácidos que podemos controlar la fuerza. De todos modos, ya creo que queda claro con la explicación de las capas de carbonatos tan gruesas que son. Un ácido orgánico le hace cosquillitas, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, fórmico, acético. El acético, por ejemplo, es el vinagre que comemos en nuestra ensalada, ¿no? El fórmico es el que producen las hormigas, por ejemplo, pica, por cierto, cuando uno le caen los dedos. Secuestrantes les llamamos, que es el EDTA, que es un compuesto que de la molécula del carbonato de calcio toma una parte y rompe la molécula y hace que sea más fácil con una herramienta mecánica retirar la sal. Ya dijimos inorgánicos diluidos, perdón. Solventes como el gilor lo que va a hacer es retirar todos esos barnices que les platiqué antes, que son materiales que son polímeros, y estos solventes son los que retiran esta capa de barniz para que podamos entrar a quitar la sal. Y la forma en que se aplican son geles, o la otra forma son lo que llamamos papetas. Arbocel es el nombre comercial, es pulpa de papel. En una pulpa de papel se impregna con el solvente, se coloca sobre la superficie, se pone en plástico, se deja actuar, se retira y con el bisturí o con el mototool hay que seguir, ¿no? Entonces es un trabajo de combinar. Entonces, bueno, aquí están haciendo todas las pruebas de pH para verificar que nada de lo que pongamos se queda en la pintura mural. Entonces hay que limpiar y el pH debe volver a ser neutro. Entonces, bueno, con tiras de pH para verificar que no estemos dejando ácido sobre la superficie de los murales. Y lo que dificultó el proceso, que ya se los había comentado, es esta heterogeneidad de las sales y de las superficies. Teníamos superficies con rayones, teníamos superficies donde podemos ver lo de la técnica que les comentaba, son restos del verde, pero ya se perdieron en algunas zonas. Estamos viendo la parte de abajo, que es el fondo. Aquí tenemos costras de sales muy gruesas que no nos permiten entender ni que tenemos está ahí. Porque esa es una pregunta constante de los visitantes. O sea, mucha gente entra al cuarto 1, creo que más tiempo se le dio en la restauración en los 80s, y dicen, ahí está muy bonito. Entro al 2, dicen, no entiendo nada. Entro al 3, pues ya nadie le entiende, ¿no? Entonces es horrible porque el visitante normal no entiende lo que está viendo. Y le tiene que poner muchos dibujos y tiene que estar un rato largo viendo la iconografía para medio entender. Y eso, digamos, en términos de, pues no es correcto, pues la visita debe ser clara para quien entra a visitarlos. Y mucha gente hasta dice, yo para qué pagué para venir a ver esto porque no le entiendo nada, ¿no? Bueno, ese tema ya es otro tema, ¿no? El del manejo de la zona, pero bueno. Velos azules, les digo que metidos dentro de los huecos de la pintura, entonces yo tengo que trabajar en los huecos sin dañar todos los restos de rojo y amarillo que estoy viendo. Superficies poco homogéneas, en fin. Entonces, también había un problema en que se había hecho una reintegración
sin haber entendido qué demonios estaba yo reintegrando. O sea, yo reconstruí formas sin saber qué forma era lo que estaba allá abajo. Porque además como personas del siglo XX no desconocemos la iconografía prehispánica o maya. O sea, yo no sé qué hay ahí, si es un dios, si es una pluma, si es un tocado, si es qué cosa. Entonces yo entro sin ninguna información de iconografía, que fue lo que le pasó a muchos de los restauradores que trabajamos, me incluyo, en los 80s, y nomás relleno huecos y les pongo rayitas, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, es un taparrabos del personaje, y cuando limpiamos ahí encontramos un montón de detalles y lo único que pusieron fue rayitas y rayitas ahí, pues para rellenar el hueco, pero sin saber qué demonios estábamos tapando, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos después que esa forma es un tocado del personaje. Al quitarle toda esa reintegración encontramos cierta información que nos ayudó a entender qué cosa era lo que estaba allá arriba, ¿no? Que parece como un perico, así nos da una idea extraña, ¿no? Y pues aquí pueden ver muchas reintegraciones que esta manchón pues no nos dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, la limpieza se realiza con una combinación de métodos. No me voy a alargar porque está muy aburrido, creo que ya fue claro. Mecánica y química. Entonces ya les dije, mecánica con bisturí, fresas de carborundum, fresas de diamante, y química con los ácidos que les platiqué, emulsiones. En fin, había que retirar los barnices, como les había comentado, y abajo estaban todavía sales. Bueno, es una cuestión compleja, ya expliqué por qué, todas las irregularidades. Y pues vamos a ver fotos de cómo se fueron retirando estas sales. Y el otro proceso que hubo que hacerse muy fino fue resanes. Había miles de huequitos que jamás se resanaron, de un tamañito, como pueden ver con la foto de la mano de la restauradora, chiquititos, que si no se rellenaban, pues cómo voy a reintegrar directo sobre el hueco, entonces pues no tengo una superficie homogénea. Entonces aquí pueden ver todo el montonero de huequitos que después de la limpieza se rellenaron, que es otro trabajo así de paciencia infinita, se hace con muestras de cal, arena muy finita, la arena privada, y se va resanando todos los huequitos. Y después ya entramos a lo que es la reintegración de color. Entonces, bueno, en su momento se hizo con acrílicos, que estuvo muy bien porque fue fácil de retirar, y ahora decidimos combinar acrílicos con acuarelas para hacerla todavía más reversible. Ese es un principio de la restauración, que lo que nosotros ponemos se puede quitar. Que no hagamos algo que parezca el original y luego alguien viene posteriormente y dice, ¿y cuál es el original y cuál es la intervención? Siempre debe ser clara cuál es la intervención que se hace por el restaurador. Entonces, bueno, aquí pueden ver una secuencia de un resane que se trabajó en los 80s, que estaba muy feo, de ese color amarillo. Se decidió retirarle todo el color. El resane estaba bien hecho, pero el color era feo. Y se hizo un estudio que Constantino Armendáriz es uno de los restauradores que ha trabajado conmigo muchos años y que ahora precisamente hizo su tesis de licenciatura sobre esta reintegración. Entonces él fue viendo como la forma en que las piedras de los personajes siempre estaban más o menos en la misma, era como una calca, o sea, él fue dibujando, calcando cada uno de ellos y viendo cómo se repetía más o menos el modelo. Entonces aquí pueden ver los personajes, tienen la misma distancia más o menos de rodillas, que están sentados con las rodillas hacia adelante. Vio también las líneas, estas no se las inventó él. Encontramos en la limpieza las líneas porque todo esto se hizo, o sea, el pintor hizo un primer boceto, como es lógico para un pintor, para si alguno de ustedes ha pintado, primero hago un boceto y después pinto, o bueno, hay quien más pinta y echa bolas, ¿no? Pero normalmente es otra forma de pintar moderna, pero normalmente se hace un boceto y sobre el boceto a veces se cambia, a veces no, y se van poniendo las formas. Entonces él encontró todas estas rayas que están en el original. En Italia le dicen sinopias, pero aquí no son sinopias porque allá es un término que se usa para hablar de un color rojo que se utilizó para hacer esto. Sin embargo, es interesante que en México, sin tener nada que ver con esta técnica tan italiana y tan rígida, etc., también todos los bocetos se hicieron con rojo. Es interesante esa coincidencia. Y después
él fue haciendo como esta medición de los centros de los personajes y las piernas, haciendo como conjugando la información que había de los personajes completos y haciendo una propuesta de reintegración. No crean que hicimos las piernas completas como están, como los tienen los demás, pero llegamos a una solución más o menos de este tipo. Estos son los bocetos antes de llegar a la reintegración. Ahí está trabajando Nayeli, que es ahora una compañera aquí del centro de Chiapas. Y esta fue la solución. Si ven, solo están insinuados, no están reconstruidos y se quitan con agua. O sea que en cualquier momento, si alguien dice, no, esto es los restauradores locos que hicieron esto, pues agarran un algodoncito con agua y pum. Pero de esto a la manchota, pues yo ya puedo, mi cerebro ya puede cerrar la escena y sabe que hay una serie de personajes. Y son como algunos de los cambios en la reintegración que antes estaba prohibido totalmente reintegrar en la pintura mural prehispánica. ¿Por qué? Porque no vamos a inventar algo que no conocimos. Pero aquí digamos que encontró suficientes datos como para hacer esta propuesta de reintegración. Insisto, si a alguien le parece que está muy loca, pues agarra un algodón con agua y ¡pum! Se quita y ya. Entonces, bueno, fue un poco el criterio con el que hicimos la reintegración. Aquí una de las escenas esas escenas son hermosísimas, cómo estaban antes estas reintegraciones y cómo decidimos ya ir cerrando, unas que básicamente es una raya azul y que pues mucho invento no puedo añadir algo que no existía, pues, que ese es el principio de la restauración. La zona antes y después de la limpieza y después de la limpieza, este personaje ganó muchísimo, se le quitaron todas esas manchas negras horribles y es esta niña que está aquí en la ceremonia, que ya se puede distinguir, son de los personajes más bonitos. Los de cartuchos, ¿cómo se llaman? ¿Alguien recuerda el nombre? Bueno, que son como estos triángulos donde iban los cartuchos de la escritura maya, que por cierto yo creo que ya hablaron también de que estos murales no se terminaron, estaban en proceso, nunca se terminaron porque nunca terminaron de poner los glifos que iban ahí, pero ya aquí ya limpio, ¿no? Y este personaje que tampoco se entendía nada, y ya vamos aclarando en la secuencia cómo con los resales y la reintegración, distinguiendo de esa mancha allá arriba toda, que no se distingue nada, a ver el tocado, la cabeza y cómo va cayendo su tocado, ¿no? Otra de las escenas que también estaba sucia, y ya esto salió precioso, que fueron todos los tocados de esos personajes sentados que están en el cuarto 3. Sus tocados son de una belleza, así de una delicadeza. Otra cosa que encontramos, todos tenían pestañitas, todos tenían unas pestañitas chiquititas, así, bueno, a mí me fascina. Y bueno, ahí pueden ver la secuencia de eso de ahí arriba, que no se entiende ni más. Pasas a esto y terminas entendiendo con el resane y una reintegración muy, muy sutil. O sea, es un personaje hincado que está haciendo un sacrificio, que está sacando sangre, bueno, eso se ve en la parte de abajo, pero acá arriba pues no entendías nada, se limpia y luego se resana y se empieza el proceso de reintegración. Bueno, la foto tampoco ya está muy buena, le tengo que meter más contraste y aquí ya se ve la foto terminada. Ahí está. Entonces, ganamos muchísimo en muchas escenas de la comprensión, y también esto fue un proceso que nos ayudó mucho también Sofía Pinsemí. Sofía estuvo visitándonos, Sofía estuvo hablándonos de todo el trabajo que ella hizo en los 80s, que por desgracia no se publicó, que fue una gran pérdida para el conocimiento de Bonampak. Ella había hecho unas cartas maravillosas y nada de eso se publicó, ni se hizo nada con toda su investigación. Y Sofía llegaba y nos visitó 2 o 3 veces y nos decía, aquí lo que tienes es un personaje y un no sé qué, o sea, nos traducía, porque como restaurador tú tampoco tienes por qué saber lo que estás viendo, y ella nos daba indicaciones de que si una reintegración puede ser así, o sea, no, esto sí es factible, esto no. Entonces te guías con alguien que conozca la iconografía, ¿no? Entonces, bueno, esos son otros ejemplos, les voy a poner otros.
escenas como la de arriba, insisto, no se entendía nada, que son estos plumajes que están flotando. La escena de las señoras, que se aclaró muchísimo cómo se está pensando la lengua, que eso es muy interesante acá. Y aquella escena que no se entendía ni más, y acá ya se va entendiendo, y acá tiene, como no tiene esto, cursor, un pie para acá y un pie para allá, que no se entendía nada, y también tratamos de guiarnos vimos el trabajo de Mary Miller, que también había hecho esta reconstrucción, y también nos dimos cuenta que muchas de sus observaciones no eran correctas, porque obviamente con una fotografía solo, sin una fotografía que no puede traspasar estas capas de carbonatos, porque es imposible, pues no puedes distinguir las formas, y ya limpiando los carbonatos pues fuimos encontrando pues cómo eran los personajes. Aquí otro que también era un batidillo de suciedad todavía, y cómo se fue distinguiendo su tocado, que tiene un hueso, muchos tienen huesos atravesados, y aquí pueden ver la escena completa antes y después. Hijo, por desgracia aquí está aquí hay un personaje chiquitito, ahorita les voy a enseñar, que salió en la limpieza, que le pusieron el panadero porque tiene como un tocado que parece panadero. Y pues insisto, toda la mugre que estaba ahí, cómo salieron estas formas tan delicadas que van entendiéndose. Aquí salió otra cosa muy interesante, que fue en medio, ahí donde está el círculo, salió esta cabecita, y aquí está, ¿no? Ya limpia. Entonces ganamos un montón de detalles que incluso no son de la pintura. Dicen que muchos opinan, o Sofía opinaba, que esto no se pintó originalmente, que es como un graffiti de época. Pero bueno, en fin, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Esta escena que tampoco se distinguía y que se fue aclarando. Y aquí está el personaje que les decía, chiquitito, que tiene un tocado, que está de perfil, que tiene una mano hacia adelante, que yo primero le decían los restauradores, míralo, y yo no veo nada, ¿no? Yo no veo eso que tú dices que tú ves. Y ya lo fuimos discutiendo, y esta Sofía nos dice, sí, yo había dicho que estaba ese personaje. Sofía fue muy importante para este proceso, ¿no? Estos detalles muy bonitos también. Por ejemplo, todo lo que está en blanco es una pasta de cal colocada ya encima al final, para dar realce a los blancos. Entonces, insisto, lo de la técnica pictórica es muy interesante. No se veía nada de esto de los tocados, estas como cabezas de cráneos de mono, los huesos, les digo, casi todos los tocados usaban huesos para ponerse todas las decoraciones. Y que es bien interesante, alcanzan a ver, ahí está la sinopia, o sea, la cabeza del personaje deformado se pinta para luego pintarles el tocado que va a ir encima. Entonces estamos viendo el proceso de boceto del pintor y luego cómo va pintando, cubriendo sus personajes, ¿no? Con los colores. Entonces, bueno, digamos que sí ganamos mucho en la comprensión de las imágenes. Y bueno, pues ya para terminar, fueron muchos equipos. Este es un trabajo de equipo, no es de una persona. Contribuyeron muchos con sus observaciones, con su delicadeza, con sus atenciones. Cambiaron los equipos. Y aquí está la gente trabajando, que también es un trabajo incómodo, mucho calor en ese cuartito. Somos 6 personas con 80 ventiladores para no asfixiarte allá adentro con nuestros olores. Y bueno, el último equipo, ¿no? De varias temporadas. Entonces aquí están los que participaron en el proyecto. Fueron muchas personas que, insisto, todas contribuyeron a nuestro trabajo. La asesoría química, la iconografía, la fotografía, los arquitectos, los trabajadores, obviamente, ¿no? Que nos echaron la mano. Y pues muchas gracias.